¿Podemos tomar asiento? Nuestro hermano Pedro pasa hasta aquí. Hay más Bueno, pero los cubanos que están aquí porque Dios en su soberanía ha querido o permitido que estén aquí. Por tanto, también los consideramos canarios. Y los argentinos que están aquí porque Dios en su soberanía ha permitido que estén aquí. Por eso también hoy los consideramos canarios. Hasta los colombianos que están aquí, hermanos, están aquí hoy porque Dios en su soberanía ha permitido que estén aquí. Así que da igual de donde seas, da igual si eres chino, marroquí, peruana, Gina, bienvenida, peruano, da igual de donde seas, hoy es un día en el que todos nos gozamos. Es bueno que los canarios nos gocemos en que Dios nos haya puesto en Canarias, ya sea por nacimiento o por adopción, pero es bueno que también estemos agradecidos de cualquier lugar del mundo, de donde seamos, ¿verdad? Porque eres de ese lugar, eres de ese país, porque Dios lo quiso. Así que ya eso es motivo más que sobrado y más que suficiente para dar gracias. Y nosotros no queremos entrar en divisiones, no queremos que el hecho de que unos hayamos nacido en un lugar o hayamos nacido en otro sea motivo de diferenciación. Simplemente es una forma de expresar la gratitud porque Dios en su soberanía, como dije al principio, pues estableció que unos naciéramos aquí y que otros, a pesar de nacer en otros lugares, pues terminaran aquí o estén aquí por una etapa, ¿verdad? Así es que bienvenidos a todos, ¿verdad? Seamos de donde seamos. Lo que es importante es que somos creyentes. Lo que es importante es que somos uno en Cristo. Lo que es importante es que ya seas canario, venezolano, cubano, de donde seas, tu ciudadanía, igual que la mía, está ¿en dónde? En los cielos. Y por eso nos gozamos. En este fin de semana he visto al hermano Ricardo 2 veces. Todavía no le he dado la mano ni una vez. Espero que no llegue a Lanzarote criticando que los hermanos de Maranata son fríos porque no dan la mano, no saludan, no abrazan. Es cosa del coronavirus, hermano, disculpen. Pero bueno, estamos gozosos, como hemos dicho, de poder reunirnos una vez más. Y da igual donde estemos, los creyentes nos reunimos. Los creyentes anhelamos reunirnos, deseamos reunirnos, porque somos un cuerpo y nos necesitamos. Un cuerpo necesita de todos sus miembros. Por eso estamos agradecidos a Dios de que, a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos corriendo, que hemos tenido, pues Él nos permite el regalo y la bendición ahora de poder reunirnos, ¿verdad? Y cuando nosotros nos reunimos, hacemos lo mismo que cuando no nos reunimos. El creyente, por lo menos debería, tanto en sus reuniones como en su vida personal y cotidiana, dedicarse a una cosa. Y nuestro hermano Ricardo la nombró en la oración. Él dijo, venimos a adorarte. Y la adoración a Dios ha de ser la constante en cada una de nuestras vidas, en casa, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos y también cuando nos reunimos, ¿verdad? Porque lo hacemos con el propósito de adorar a Dios y para eso es que existimos. Y lo hacemos de diferentes maneras, por medio de la comunión que podemos disfrutar, ahora un tanto, es verdad, menguada por el tema del coronavirus y de la necesidad de distanciamiento físico. A mí no me gusta usar mucho lo de distanciamiento social, pero sí el distanciamiento físico que tenemos que tener aquellos que no convivimos, ¿verdad? Disfrutamos de la comunión unos con otros, del poder pasar tiempo juntos, por medio de la alabanza como hemos tenido en estos 2 periodos, por el grupo que cantó los cantos canarios, adoramos a Dios y le alabamos con nuestras voces, con nuestras gargantas, ¿verdad? Por medio de la transformación de vida que surge al aplicar la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Eso también es adoración, cuando tú y yo como creyentes ajustamos, amoldamos nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice. De hecho, yo creo que es la expresión más sublime de la adoración, dejar que Cristo viva a través de nosotros y no vivir más yo, sino que sea Él quien vive a través nuestro.
Le adoramos también por medio del servicio, ¿verdad? Por medio de tantas capacidades, de tantos dones, de tantos talentos que Dios nos ha dado. Y le adoramos también por medio de la oración, como ya hemos tenido varios periodos de oración en este día, y los tenemos en nuestras vidas siempre, ¿verdad? No podemos tocar todos los aspectos de la adoración en una sola reunión, pero sí podemos tocar algunos, y por eso es que hoy vamos a tocar uno de ellos, y es precisamente, ya lo habrás deducido por la oración que hizo por la lectura que hizo nuestro hermano Yeray, que el tema del que vamos a hablar es de la oración. Pablo estaba orando por los colosenses. Pablo les dice a los colosenses que oraba por ellos y les explica los motivos por los cuales estaba orando. Y a lo largo de toda la Biblia, yo sé que ya tú lo sabes, pero te lo digo, a lo largo de toda la Biblia es muy frecuente encontrar a hermanos orando por hermanos. Orar los unos por los otros es uno de los mandamientos recíprocos que encontramos en la palabra de Dios. Y ya desde el Antiguo Testamento vemos que Job oraba por sus amigos. Sí, aquellos que eran amigos pero que le encordiaban, que le acusaban sin que fuese verdad y que, en fin, conocemos un poco la historia, ¿verdad? Pero él oraba por sus amigos allí en el capítulo 42. Vemos a Moisés como oró por Aarón en el capítulo 9 de Deuteronomio. Vemos como Samuel y Daniel, que eran gobernantes, oraban y sacerdotes, oraban por Israel. Nehemías y Ezequías oraban por la nación de Judá. Isaías oró por todo el pueblo de Dios. Jesús mismo oraba por sus discípulos. Es decir, la oración es un tema que vemos como una constante en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo cual nos lleva a hacernos la primera reflexión. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? No digo en tu vida, no digo en la vida del otro, digo en mi vida. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? Y es verdad que los creyentes en este siglo tenemos que hacer un esfuerzo por poder dedicar tiempo a la oración, porque estamos en el siglo del estrés, en el siglo del no tengo tiempo, en el siglo de no me alcanza el tiempo. Y la oración se va quedando muchas veces para el final, y llega tan al final que ya en muchas de nuestras vidas pues a veces no hay tiempo para orar. Y Pablo nos muestra en este texto la importancia de la oración. Él empieza su carta dando a conocer el contenido, después de los saludos y tal, el contenido de su oración por los colosenses. Y lo hace antes de empezar la enseñanza. Sabemos que la carta a los colosenses, como todas las cartas de Pablo, tiene un esquema sencillo que se divide principalmente en dos partes, ¿verdad? La primera parte es una exposición doctrinal. Pablo enseña doctrina, y la segunda parte es una aplicación de esa doctrina que ha enseñado en la primera parte a la vida cotidiana. Pues antes de comenzar con esa exposición doctrinal, Pablo les dice a los colosenses: estoy orando por ustedes. Pablo muestra su amor por los colosenses expresado en oración. Y lo que Pablo ora por los colosenses, tenemos que tener en cuenta que es una oración que está en la Biblia. Es decir, no es una oración de Pablo. Esto que Pablo ora por los colosenses no es algo que Pablo siente hacia los hermanos de Colosas. Es lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo para que él escribiera. Es decir, esta oración que encontramos aquí por los colosenses es la voluntad de Dios para los colosenses y por extensión para ti y para mí en el día de hoy, que somos también una iglesia neotestamentaria, al igual que la iglesia de Tesalónica lo era, ¿verdad? Pablo ora por los colosenses, y en esta oración podemos ver la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Solemos decir que la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Y esa, yo creo que es una buena definición de oración. De hecho, conozco una iglesia que intencionalmente, en su deseo de lucir, pues de ser más cercanos
a las personas, a los no creyentes, están tratando de eliminar de su vocabulario palabras que puedan parecer religiosas. Y una de las palabras que han eliminado es la palabra oración. Y ellos no dicen nunca vamos a orar, siempre dicen vamos a hablar con Dios. Es que hablar con Dios es una buena definición de lo que es la oración, ¿verdad? Hablar con Dios. Sin embargo, y sin entrar en lo que unos u otros puedan estar haciendo en su contexto para tratar de alcanzar mejor a las personas de su entorno, sí quiero decir que la oración es mucho más que una conversación con Dios. Es mucho más que simplemente hablar con Dios. La oración es un espejo. La oración es un reflejo de lo que queda al descubierto. Queda pues expuesta, ¿verdad? En muchos de los tiempos de oración, tanto a nivel personal como a nivel grupal, a nivel comunitario, muchas de las oraciones que hacemos se parecen más a una carta que escribe un niño a los Reyes Magos que a otra cosa. Señor, dame tal cosa. Señor, he sido bueno, me he portado bien, hoy no he metido la pata, me merezco tal regalo. Señor, concédeme esto. Señor, dame tal cosa. Señor, yo quiero tener salud, dinero y un novio o una novia guapa. Y así muchas de nuestras oraciones, como digo, se parecen más a una lista de regalos de reyes de un niño pequeño, de un niño inmaduro se parecen más a eso que a la expresión de una vida consagrada al Señor y a la extensión de su reino. Y aunque yo soy totalmente contrario a ese falso humanismo positivo de proclámalo porque lo que salga por tu boca así será y eso se cumplirá y demás, sí que me doy cuenta que conforme hablamos, esto es válido, o sea, que conforme hablamos, somos. O lo que es lo mismo, conforme somos, hablamos. Es decir, que cuando hablamos, sea en oración o sea de cualquier otra forma, mostramos lo que hay en nuestro interior, mostramos lo que hay en nuestro corazón, nos mostramos realmente tal cual somos. Y nuestras oraciones muestran cómo es nuestra vida espiritual. Y puesto que no podemos separar nuestra vida de oración de nuestro progreso espiritual, es interesante que nos fijemos con expectación en las oraciones que Dios inspiró en su palabra a lo largo de toda ella, pero claro, no podemos entrar en todas. Hoy vamos a entrar específicamente en esta en la que Pablo pues ora por los colosenses, ¿verdad? Pablo no conocía a los hermanos de Colosos. Él estaba en prisión cuando Epafras, líder de la iglesia en Colosas, fue a visitarle para pedirle pues consejo en cuanto a algunos temas doctrinales que los falsos maestros estaban tratando de introducir en Colosas. ¿Y qué podía hacer Pablo? Pablo estaba encarcelado, no podía ir allí, pero había dos cosas que Pablo podía hacerle. Una era escribirles una carta para orientarlos doctrinalmente, la carta que tú y yo tenemos, la carta en la que nuestro hermano Geray acaba de leernos, y la otra cosa que podía hacer era orar por ellos. No sabemos con detalle cuál fue el sentido de las conversaciones que hubieron entre Epafras y Pablo, pero sí sabemos que Pablo escribió la carta a los colosenses y sabemos que Pablo oraba por los colosenses. No necesitamos conocer a nuestros hermanos que están en otros lugares del mundo enfrentando una lucha ardua por defender la genuina fe del Evangelio, por soportar la persecución, por tantas y tantas cosas que nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, según el contexto de cada uno, están pasando y enfrentando. Podemos y debemos orar por ellos, tal como Pablo oraba por los colosenses. Y ahora con este enfoque de que nuestras oraciones muestran la realidad de cómo es nuestra vida espiritual, viendo este enfoque de que lo que Pablo ora por los creyentes de Colosas es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, he titulado este mensaje, Ora bien, canario. Ora bien, cuidado con lo que oras.
que tus oraciones, canario o peruano o chino o portugués, no sean, digo, fue canario porque es hoy en el Día de Canarias, no sean como la carta a los reyes de los niños chicos, de los niños inmaduros, de los niños que no tienen verdadero conocimiento de lo que es la vida. Que tu vida, que tu oración muestre una vida de entrega, de consagración en la obra de Dios. ¿Qué es por lo que Pablo ora a Dios por los colosenses? Lo primero que ora es porque los colosenses tengan, ¿qué cosa? Conocimiento de Él. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, estoy haciendo referencia a los buenos informes que él recibió de cómo crecían en la fe y cómo andaban en el Señor los hermanos de Colosa, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, ni de pedir que seáis llenos de salud, porque la salud es lo principal, ¿verdad? ¿Cuántas veces has oído eso? La salud es lo principal. Por eso Pablo desea que sean llenos de salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal? El dinero. El dinero. Por eso Pablo dice que sean prósperos, ¿no? Tampoco. Ah, entonces el amor, ¿cómo es? Salud, dinero y amor. ¿Será el amor entonces? ¿Qué es lo que Pablo, por lo que Pablo ahora dice? Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que sepas qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu vecino y para el mundo? Por lo que Pablo ora, lo que muestra una vida realmente entregada a Dios es que oremos por adquirir más conocimiento de su voluntad. ¿Es por eso por lo que tú oras? Señor, que yo sepa más de ti. Señor, que yo conozca mejor tu voluntad para poder aplicarla a mi vida. Llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es la petición que Pablo hace y esa es la petición que nos muestra la voluntad de Dios para ti y para mí en nuestra vida espiritual. Que nuestro conocimiento del Señor crezca. Por eso Juan dice, escudriñad las Escrituras. Claro, ¿de dónde vamos a sacar el conocimiento para saber la voluntad de Dios, verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y una y otra vez en la propia Escritura nos advierte acerca de la importancia de escudriñarla, de la importancia de venir al culto, a escuchar lo que otros ponen, sí, muy bien, de escuchar mensajes por internet de otros hermanos que son de una buena línea doctrinal, claro que sí, muy bien, pero de escudriñarla tú también, de dedicar tiempo a ella, a estudiar por ti mismo cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces hemos comparado esto con el que va a una freiduría, ¿verdad? Y encuentra ahí, pues, pollo asado, tan bonito, ¿bien? Encuentra ahí, yo qué sé, ensaladilla rusa, muy bonita. Encuentra allí, pues no sé, dime otra comida. ¿Cómo? Croquetas, muy bonita, muy bien. Y encuentra luego una bandeja allí que no sabe qué es, está todo molido. Y le pregunta al de la tienda, oiga, ¿esto qué es? No, esto es comida masticada. ¿Comida masticada? Sí, tenemos personal que para que usted no tenga que molestarse en masticar su propia comida, ya la mastica y la pone en la bandeja para que esté masticada. Usted solo tiene que tragar. ¿Qué asco? Dice, bueno, usted solo tiene que tragar. Y claro, como es lógico, tú dices, póngame un kilito. ¿Lo hace? No la quieres ni loco, ¿verdad? La comida, tú te la llevas a la boca, tú la masticas, tú la saboreas, tú le sacas el jugo por medio de la saliva y tú te la tragas. Y luego tu cuerpo, tu organismo es el que lleva a cabo el aprovechamiento de esos nutrientes. Y muchas veces los creyentes, en cuanto al conocimiento de la palabra, estamos dependiendo de lo que otros han tomado, de lo que otros han masticado y de lo que otros han aprovechado para nosotros alimentarnos espiritualmente con eso. Que, como digo, no es que esté mal que escuchemos predicaciones, que escuchemos mensajes, pero nosotros tenemos que pasar tiempo en la palabra, estudiándola
por nosotros mismos también. Por supuesto que hay muchas cosas buenas, hay buenos comentarios, hay buenas guías de estudio, hay un montón de herramientas de las cuales podemos echar mano. No quiero despreciar ninguna de ellas, ni lo hago. Es más, yo me sirvo de ellas, las considero algo útil, pero la palabra de Dios, mis codos, mis rodillas sacando callos, eso es lo que realmente produce en mí ese conocimiento de la palabra de Dios. Es eso lo que hace que tú y yo y todo hombre de Dios sea, como nos dice 2 Timoteo 3:17, perfecto, en el sentido de completo, maduro, enteramente preparado, dilo tú, para toda buena obra. El efecto de la palabra de Dios en nosotros afecta a todo nuestro ser. Y Pablo usa aquí dos palabras en el versículo 9. Una es sabiduría, que viene traducido de una palabra que significa que una persona conoce los principios básicos y fundamentales de la vida, y otra que se traduce como entendimiento, que viene de otra palabra que significa que una persona tiene la capacidad de aplicar esos principios fundamentales que nos nombraba anteriormente, principios fundamentales de la vida, a las circunstancias por las que él está pasando a lo largo de su vida. ¿Me expliqué? ¿Se entiende o lo líe más? La primera palabra, que viene como sabiduría, significa que una persona conoce los principios básicos y fundamentales de la vida. Y entendimiento es la capacidad para aplicar esos principios básicos y fundamentales de la vida a cualquier circunstancia por la cual estemos pasando, que pasamos por diferentes circunstancias a lo largo de nuestra vida y según seamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que esta palabra, dice, el versículo 9 dice, para que, no es eso de pedir por vosotros, dice, y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En la Biblia, cuando la Biblia nos habla de llenura, nos está hablando de plenitud y nos está hablando de control, de dominio. Por eso cuando nos habla allí en lo de ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5. En Efesios 5, Gálatas 5. Bueno, ¿es Gálatas 5 o es en Efesios 5? Ahora no me acuerdo. Gálatas 5. Cuando nos habla de ser llenos del Espíritu Santo, lo compara con el borracho. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué esa comparativa? ¿Por qué ese contraste? Porque el borracho que está lleno de vino está siendo controlado y dominado por el vino. Tú ves a una persona y sabes que no está en sus cabales, sabes que no está sobrio, sabes que está ebrio, por cómo se comporta, por cómo actúa, porque no es él, es el vino que está en él el que ha tomado posesión de su cuerpo. En ese mismo sentido, no seas lleno de vino, sino seas lleno del Espíritu Santo, es decir, deja que el Espíritu Santo de Dios sea quien controle tu vida, tus pensamientos, tus actos, todo lo que haces. Y Pablo quiere aquí que seamos llenos del conocimiento de Dios, no solamente en el sentido de que tengamos mucho conocimiento de Dios, sino en el sentido de que ese conocimiento de Dios controle nuestras vidas. Porque no se trata de saber mucho de aquí, sino de que nuestras vidas estén guiadas por eso que hemos aprendido de aquí. Por eso es lo de que nos hablaba de sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Para las dos cosas. Y encontramos muchos ejemplos de eso en la Biblia, ¿no? En Lucas capítulo 5 dice que la multitud estaba llena de temor después de que Jesús sanara al paralítico. En Lucas capítulo 6 nos dice que los escribas y los fariseos estaban llenos de ira cuando Jesús sanó en sábado. En Hechos capítulo 4 nos dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando lo de Esteban en el capítulo 6 también de ellos nos dice que él estaba lleno de fe. Y en cada caso vemos como la cuestión era, el resultado práctico era que estaban siendo dominados, controlados por aquello que les llenaba. Y es en ese sentido que Pablo ora porque los creyentes de Colosas y los creyentes de Maranata seamos llenos
del conocimiento de Dios. Pablo no está diciendo, Señor, que sepan mucho de la Biblia. Estaba diciendo, Señor, que se esfuercen por aprender de la Biblia y cada cosa que aprendan, cada cosa que entiendan, que lo pongan en práctica. ¿Es esa tu actitud? Tengo que reconocer que la mía muchas veces no es esa. Y sospecho que tú estás en la misma batalla que yo. Por eso, qué bueno que Pablo ora por los colosenses y también por nosotros, para que Dios obre y esa circunstancia cambie, ¿verdad? Ese conocimiento que es aprender y aplicar, aprender y poner en práctica, aprender y corregir en nuestras vidas lo que hay que corregir, aprender y retomar en nuestras vidas lo que hay que retomar, es lo que trae a nuestras vidas el crecimiento que tanto necesitamos y que trae gloria a Dios, ¿verdad? Lo otro es simple conocimiento intelectual. ¿Cuál ha de ser el sentido de nuestras oraciones? Por eso, ora bien, canario. Pues el sentido de nuestras oraciones primordialmente ha de ser en tener conocimiento de Él para poder ponerlo en práctica. Y número 2, nos lo dice el versículo 10. Va asociado con el resultado de aplicar y practicar ese conocimiento de la palabra de Dios. Aquí nada se puede tomar solo, todo es un todo. Y es que tengamos, como nos dice el texto, buen testimonio. Dice el versículo 10, para que andéis, o sea, todo esto de conocer al Señor y de dejar que nuestras vidas sean transformadas conforme a su palabra, todo esto es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La segunda gran petición que el apóstol Pablo hace, mostrando así la voluntad de Dios para con ellos y para con nosotros, otra vez más, es que vivamos una vida de buen testimonio cristiano. Porque conocer mucho de algo es una cosa, y tener la capacidad de hacer algo y llevarlo a la práctica son dos cosas totalmente diferentes. Hay muchos teóricos de muchas cosas, pero no son capaces de llevarlo a la práctica. Por eso es que cuando tú estudias una carrera, cuando tú estudias una profesión, pues luego tienes que tener un tiempo de prácticas. Por cierto, hago un inciso. Por eso es que Noé y Sere ahora están agradecidos porque Dios les ha abierto la puerta a esta iglesia en Granada, que no van con planes de ministerio, no es que la iglesia tenga idea de llevarlos un año en prueba para ver si pueden quedarse allí o no. Es una iglesia que tiene un ministerio, lo lleva realizando durante 5 años, en el cual en septiembre, después de que termina el curso escolar, ellos llaman a un alumno o a un matrimonio recomendado por el seminario, que digamos que destaca, que ellos ven que puede tener cualidades, y lo tienen un año en su iglesia simplemente sirviendo. Y luego, además del servicio que ellos brindan para, pues eso, potenciar sus dones, capacidades y talentos, pues ellos le dan una especie de, digamos, de máster práctico, de discipulado, de cursillo, para enfocarlos mejor según sean sus dones, sus capacidades y sus talentos, luego en el ministerio. Y al año siguiente llaman a otro estudiante. O sea, no es una cosa que es para... Ellos tienen eso como un ministerio que Dios les ha dado de ayudar a que creyentes que están con carga de prepararse sirvan puedan completar su formación en el ministerio. Luego, pues no sabemos dónde Dios les enviará, ¿no? Pero esa es la idea. Y me comentaba Richard, que se me había olvidado, aclara el tema, ¿no? El tema es que la iglesia, como ellos dijeron, pues cubre una parte, pero la otra parte no. Entonces, todo ha de ser hecho por medio de la iglesia, ¿vale? Es decir, yo voy a decir, yo voy a dar X, entonces no es, oye, no es Sere, que te voy a dar X todos los meses. No. ¿Por qué? Porque Noé y Sere podrían visitar todas las iglesias de España,
podrían darse un salto a Estados Unidos y después podrían darse un salto a no sé dónde y al final encontrar 1.000 creyentes que les apoyaran con 100 euros al mes. Entonces tendrían 100.000 euros todos los meses. Eso sería abusivo. Entonces, para evitar eso, lo hacemos por medio de la iglesia. La iglesia que les llama, la iglesia de Resurrección, pues tiene esa forma de trabajo precisamente para evitar abusos. Entonces estaría siempre controlado que lo que ellos reciban sea lo justo y suficiente y no pueda haber abusos de ese tipo. Por eso es por lo que dijo Geray, de que los de Maranata lo hiciéramos a través del consejo, porque entre consejo y consejo, el consejo de aquí y el consejo de la Iglesia Restauración de Granada, pues todo es más controlado y más transparente, simplemente, no es por otra cosa. Y después de este inciso, ¿por dónde iba? A ver si, ¿por dónde iba? El buen testimonio. Muy bien, lo que dice ahí, ¿no? Muy bien, sabemos leer todo perfectamente. Este buen testimonio no es buen testimonio tal, es como un plato de comida que consta de varios ingredientes. Y el primer ingrediente para este buen testimonio lo vemos está ahí con la A, dice un andar digno, que dice la primera parte del versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para tener buen testimonio necesitamos andar de una manera digna, un andar digno. En la Biblia andar se refiere, pues sabemos, a la conducta cotidiana, a cómo nos desenvolvemos normalmente, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. La sabiduría y el entendimiento debe resultar en una vida que sea digna del Señor. Y esta era una constante en el deseo de Pablo para todos los creyentes de todas las iglesias. Él a los tesalonicenses les dijo, y os encargamos que anduviereis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. A los efesios les dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A los filipenses les dijo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nada mejor para entender a qué se refería Pablo con un andar digno que ver su descripción, la descripción que él hace de lo que eso es en el resto de las cartas, donde ahí se nos muestra que es un andar digno. Por ejemplo, a los efesios les dice que un andar digno consta de andar en humildad. Él les dice en el 4:2, para los que están tomando nota, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A los romanos les advierte de la necesidad de pureza y él les dice allí en el capítulo 13 y versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y lo completa con lo que le dice a los Corintios en el capítulo 7 y 17, donde les habla del contentamiento cristiano. No hace mucho en la escuela bíblica leímos un libro acerca del contentamiento, ¿verdad? Y dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. A los efesios les dice que han de andar en buenas obras, en amor, en luz, en diligencia. Y así Pablo pues nos advierte que es el testimonio, que es el andar digno de lo que es un hijo de Dios. Así que hemos de tener un andar digno para tener buen testimonio, pero también hemos de tener una vida fructífera. ¿Y qué es una vida fructífera? Una vida que da fruto. Dar fruto es parte de nuestro testimonio, por eso dice la segunda parte del versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. El fruto es producto de la justicia y el sello de cada persona redimida. Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan, dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. La Biblia tiene una gran cantidad de frutos, nos nombra, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, las almas ganadas para el Señor, etcétera, etcétera. Pero vamos a saltarnos un poquito eso. Todos sabemos un poco lo que queremos decir con dar fruto. Y luego también crecimiento. Nos dice la última parte. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa actitud de adquirir conocimiento de la que la palabra de Dios nos dice para aplicarlo a nuestras vidas, no es algo que ha de ocurrir cuando haces el curso para bautismo y ya está. No es algo que ha de ocurrir mientras estás haciendo los cursos bíblicos de Emaús y ya está. No es algo que has de hacer cuando vas al seminario y ya te graduaste y ya terminaste, ya está. Es una constante de toda la vida. Toda la vida hemos de estar con esa actitud de aprender más, de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y aplicándolo a nuestras vidas. Es eso lo que hace que el proceso de transformación de donde tú y yo iniciamos la vida cristiana a donde Dios quiere llevarnos conforme a la imagen de Cristo, es lo que lo que hace que ese proceso vaya a más. El hecho de que estamos continuamente creciendo en Él. Cuanto más estemos dejando que el Espíritu Santo de Dios nos transforme por medio de la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas conforme a la imagen de Jesucristo, más estaremos creciendo, más estaremos andando de una manera digna. Por tanto, mejor testimonio estaremos dando. Y por esto es por lo que Pablo ora. Para eso es necesario que tengamos la actitud que Pedro le dice a sus lectores. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. ¿Verdad? Hemos de tener un andar digno, hemos de tener una vida fructífera, hemos de seguir creciendo siempre y esto trae un resultado, que es lo que nos dice el versículo 11. Poder de Dios. Perdón. Fortalecidos, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ahora, Pablo aquí no está hablando de poder en plan espectáculo, que deja a los demás con la boca abierta porque yo soy capaz de esto o de aquello. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pablo usa aquí dos palabras, poder y potencia, que vienen de dos palabras diferentes. Poder viene de una palabra que significa vitalidad, fuerza espiritual. Y potencia viene de otra palabra, que ni me atrevo a pronunciarla, que significa capacidad para sobrellevar cualquier oposición. Dios no actúa como un cohete. ¿Has visto cuando se lanza un cohete? Hay un motor de propulsión que empuja al cohete, pero luego hay un momento en el que el motor de propulsión se despega, se separa, y el cohete sigue solo. Y ahí puede irle bien o puede irle mal, pero ya no tiene nada que lo empuje, ya no tiene nada que lo propulse. Dios no es así. Dios está con nosotros todo el camino. Dios está con nosotros todo el tiempo. Los creyentes somos fortalecidos con todo poder por la asistencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Por eso el Señor le dijo a los suyos, allí en el capítulo 1 de Hechos, recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ¿qué? Me seréis testigos, ¿no? Y en la gran comisión ahí en Mateo 28 vemos como Él lo complementa diciendo, ¿y yo qué? Estaré con vosotros todos los días, no la mayor parte, todos los días hasta el fin del mundo. Y esa asistencia de Dios con nosotros es lo que nos da el poder, pero no el poder para hacer espectáculos ni cosas raras, sino el poder para vivir una vida cristiana que le agrade a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación y en medio de cualquier época. Y Él utiliza dos palabras, paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. Vemos ahí en la última parte
del versículo 11. La palabra que se traduce aquí como paciencia tiene que ver con el tema de las circunstancias, con ser paciente en medio de las circunstancias. Es la idea, hemos explicado esto también varias veces, la idea de una losa que se te viene encima y tú la mantienes y resistes y no dejas que esa losa te aplaste, sino que tú continúas con tu lucha hasta lo que haga falta, ¿verdad? Esa es la actitud a la que se refiere aquí con paciencia, perseverar en el esfuerzo. Y longanimidad, que viene de la palabra macrocumia, tiene que ver con lo que hemos explicado a veces también de mecha larga, ¿no? Tiene que ver más con la relación con las personas, con soportar al hermano, ¿no? Cuando tú pones un cartucho de dinamita y le pones una mecha corta, enseguida explota. ¡Bum! No tarda nada. Cuando le pones la mecha más larga, el cartucho de dinamita, pues tarda mucho más en explotar, ¿verdad? La palabra que viene aquí como longanimidad, que es macrocumia, quiere decir una mecha extremadamente larga. Es decir, que tú la enciendes y aquello no explota, porque es que es tan larga la mecha que tarda muchísimo en llegar al cartucho y en explotar. Y esto es un aspecto que tiene mucho que ver con la relación entre nosotros. ¿Qué tal andas en cuanto a soportar a tu hermano? En aquel que es áspero, en aquel que es desagradable, en aquel que todos decimos, quítamelo delante, por ahí viene el hermano. ¿Eres capaz de ejercer con él esa paciencia que Dios nos pide? ¿Eres capaz de, por el poder de Dios y el fruto de la obra del Espíritu Santo en tu vida, soportar a las personas difíciles? ¿Tener longanimidad con ellas? El apóstol Pablo nos advierte que hemos de tener producto de buscar en la voluntad de la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas y vivir teniendo un buen testimonio cristiano. Producto de eso es que podemos contar con el poder de Dios en nuestras vidas, pero poder de Dios no para hacer brotar agua de la peña, no para hacer nada fuera de orden, sino poder de Dios para poder soportar las circunstancias adversas y difíciles y para poder soportar a las personas adversas y difíciles y poder mostrar a todos el amor de Dios en Cristo Jesús. Verdaderamente el apóstol Pablo pues nos da aquí un verdadero repaso, ahora ya esto lo había puesto, nos da aquí un verdadero repaso de cómo ha de ser nuestra vida cristiana. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ora para que los creyentes de Colosas, los creyentes de Maranata y los creyentes en cualquier parte del mundo tengan estas actitudes. Y buscamos esto en nuestra relación con el Señor y en nuestro desarrollo de la vida cristiana. Y para estas cosas, ¿tiene suficiente? Que Dios nos ayude a vivir verdaderas vidas rendidas a Él, porque en Él sí que podemos. Que Él nos ayude. Una vez más le damos gracias al Señor por su palabra y al hermano Pedro por dejarse usar. Ya estamos terminando. Yo le invito a que nos pongamos en pie y recordar unos anuncios que decía al principio con el tema de la obra social. Recuerden que habíamos dicho que tienen bastantes cajas de coles y demás, así que no te marches para que te lleves también. Y también nos compartía la necesidad, esa petición que ellos tienen le hace falta lo que es el tema de azúcar y harina. Así que si tienes bastante azúcar y harina en tu casa, pues lo entregas a la obra social para compartir con los demás. Y también, como habíamos dicho al principio, desde donde está nuestro hermano Miguel hacia adelante, salimos por la puerta de emergencia y de Miguel hacia atrás salimos por la puerta principal. Es con el único fin de evitar aglomeraciones y demás. Hemos empezado esta reunión de la mejor manera, orando al Señor, y todos sabemos que la mejor manera de terminarla también es orando al Señor. Así que yo quería pedirle a nuestro hermano Miguel, si nos despides en oración, y una vez que termine Miguel, pues quedamos despedidos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque poco a poco, Señor, tú nos vas enseñando, nos vas dando, Señor, sabiduría, entendimiento en la palabra, Señor, y vamos, como decía el hermano, ¿no?, pues rectificando aquello que, pues, no entendemos, Señor. Y que tú, Señor, cada día, Señor, nos da
más de lo que nosotros podamos alcanzar, porque tú eres el Dios de poder, Señor, y que todo lo puede, Señor. Bendícenos, guíanos a nuestros hogares, Señor, y allí que también, ¿verdad?, pues sigamos, Señor, oh Señor, poniendo en práctica todo aquello lo que tú nos has enseñado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Señor,